¿Cómo le va, querido doctor Mariano Hoffman, nuestro querido abogado previsional? Muy buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Horacio? Hola, Sergio, buen Hola, día, ¿cómo Benemérito, andan? ¿cómo le va? Usted no es esencial. Por ahora no, pero bueno, No es no, esencial. Usted no puede salir a la calle. No le por va a eso pedir estamos al acá. presidente del Superior Tribunal que le dé un justificativo porque no es tribunal. Qué No, mal. no, no, pero bueno, por cuestiones de urgencia podríamos, pero por ahora, bueno, ahí el colegio está gestionando una autorización para circular para los abogados. Y usted dice que se Por lo van a ahora. dar porque la justicia... los auxiliares de la justicia no son esenciales. No, no, no. Lo que pasa que, a ver, hay cuestiones que hacen en nuestra profesión que implican por ahí la pérdida, la posibilidad de pérdida de derechos de algunas personas y bueno, implicaría la necesidad de movilizarnos. Imagínate una persona que necesite asistencia por estar privado de la libertad o por estar atravesando una situación de violencia doméstica, obviamente necesita que el abogado lo acompañe, Pero ¿no? lo Así que puede bueno. resolver de manera virtual. ¿Te imaginas que le están reventando a trompada a la mujer en la casa y entra a la justicia.gov.ar, hace una videollamada? Sería Todo muy, medio muy complejo, así. sería bastante complejo, pero No bueno. pasa nada. Bueno, más allá de la ironía, doctor, que la verdad que no deja de ser eso, ¿hay nuevos fallos judiciales sobre el tema de los saberes para Sí. jubilados? Sí, vos sabés que me gustaría retomar un tema que estuvimos hablando con vos hace un par de ciclos atrás, Sí. donde hablábamos de la cantidad de juicios que tiene pendiente el ANSES para pagar. Comentábamos que aproximadamente son 300.000 pleitos en trámite, de los cuales casi 80.000 tienen sentencia firme y están esperando que el ANSES lo liquide. A toda esa problemática de congestionamiento del sistema judicial y de demora en los pagos de las sentencias se van a sumar muy probablemente nuevas cuestiones y que tienen que ver con nuevos fallos que han estado saliendo en materia de reajuste de haberes previsionales que están esperando una resolución de parte de la Corte Suprema. Es decir, que estamos hablando de fallos que ya tienen sentencia favorable de primera instancia y de Cámara y que de tener una sentencia favorable de la Corte en el mismo sentido, bueno, se sumarían a esta andanada de juicios que están en trámite y que se encuentran pendientes de pago y que implicarían una posibilidad de reclamo para los jubilados y pensionados a partir de una mala liquidación de sus saberes. Hay varios juicios que están a la espera de fallo de la Corte, pero hay dos en particular que son más importantes que los otros por el porcentaje de incremento que implicarían para los jubilados en el caso de confirmarse las sentencias. El primero que debería estar saliendo es un fallo que se llama Fernández Pastor. Sí. Es de junio del 2018, así que imagínate la demora que tiene. Está por cumplir 3 años desde que fue resuelto por la Cámara. Este fue un fallo de la Cámara Federal de Seguridad Social y todavía no tiene sentencia de la Corte. Este fallo se enmarca en la problemática que se planteó con la sanción de la ley de movilidad por parte del gobierno de Cambiemos. O sea, estamos hablando de la ley que se sancionó en diciembre del 2017, que fue la 27.426. ¿Y qué problema tenía esta ley más allá de la fórmula de movilidad en sí, que ya de por sí implicaba una incertidumbre respecto de una mejora o no para los jubilados? Esta fórmula tomaba en cuenta la movilidad de los salarios y la movilidad de los precios al consumidor, es decir, la inflación. Pero ahí no radica el problema, porque en realidad la Cámara dijo que la fórmula de movilidad puede ser modificada por los gobiernos a partir de nuevas situaciones económicas, pero el problema se dio en la aplicación de esta ley. Esta ley de movilidad se aplicó en marzo del 2000, se comenzó a aplicar en marzo del 2018, se sancionó en diciembre del 2017 y privó a los jubilados de percibir el aumento que ya en diciembre del 2017 se había devengado a partir de la ley de movilidad anterior. La ley de movilidad anterior establecía aumentos semestrales y por lo tanto el aumento que correspondía de julio a diciembre del 2017 ya se había devengado, aunque el jubilado todavía no lo hubiese percibido. Y esta ley nueva pisa esa movilidad que ya estaba devengada a favor del jubilado y aplica la fórmula nueva con obviamente una quita que en este caso fue del 9%. Es decir, conforme la ley de movilidad que venía rigiendo y que debía haberse aplicado en marzo del 2018, los jubilados pudieron haber percibido
un 14,6% de aumento versus el 5,7% que les terminó tocando a partir de la nueva movilidad sancionada por el gobierno anterior. Ahí Bien. tenemos una quita del 9%, que es obviamente acumulable, porque si vos tenés en cuenta que los aumentos posteriores que se dieron, aunque hayan estado bien otorgados, se aplicaron sobre una base de cálculo un 9% inferior a la que hubiese correspondido, ¿no? Bien. Esta es una cuestión que a mi entender, es la más clara de las que están en tratamiento por parte de la Corte y por lo tanto la que tiene posibilidades de recibir, mayores posibilidades de recibir una resolución favorable, porque la cuestión es jurídicamente sencilla, es decir, si vos tenías una ley que te otorgaba un derecho y ese derecho estaba adquirido, una ley posterior no puede venir retroactivamente a privarte de ese derecho que ya se había incorporado a tu patrimonio, aunque efectivamente no lo hayas percibido. Lo que se llama derechos adquiridos incluso, ¿no? Exactamente, derechos adquiridos, una ley, y más en cuestiones de derechos alimenticios, como es el caso de los derechos previsionales, con más razón una ley posterior no puede aplicarse retroactivamente y quitarte derechos que ya habías incorporado en tu patrimonio. Doctor, La otra cuestión, perdón. Pensé que había terminado. Adelante. La otra cuestión y el otro fallo importante que tiene que tener tratamiento por parte de la Corte, que seguramente se va a demorar un poco más porque es un fallo de noviembre del año pasado y precisamente es un fallo de la Cámara Federal de Paraná. Son en realidad dos fallos, el primero fue Cabrera, Roque, Agapito, y después fue ratificado este criterio en el fallo Dalleve, Javier Federico, ambos de la Cámara Federal de Paraná. Estos fallos refieren a la suspensión de los aumentos durante el año 2020. No sé si ustedes recordarán, durante todo el año 2020 se dictaron diversos decretos de necesidad de urgencia que suspendieron la aplicación de la movilidad que correspondía de acuerdo a la ley 27.426 y otorgaron aumentos por decreto, ¿no? Obviamente que esos aumentos por decreto terminaron siendo inferiores a los que correspondía de acuerdo a la ley de movilidad que se suspendió. No era lo que habían anunciado. Teóricamente el gobierno decía que iba a ser mucho mejor. No fue así. Claro. Hoy, con el diario del lunes, podemos decir que efectivamente no fue así y eso se supo durante todo el año 2020 porque vos tenías el aumento que te daba y ya tenías el dato objetivo en la comparativa con el que te hubiese correspondido por la nueva ley por la anterior ley de movilidad. Ya en el 2021 tenemos vigente la nueva ley de movilidad y por lo tanto ahí la diferencia ya no es aplicable porque esa ley es constitucional. Lo que no es constitucional es el decreto anterior que suspendió una ley. Un decreto, por más de emergencia económica que estés atravesando, no puede suspender un derecho de una ley. Se hace falta otra ley para modificar una ley vigente, ¿no? En cuanto a los porcentajes de movilidad que se privaron de percibir algunos jubilados, varían de acuerdo al rango del haber que el jubilado percibe, porque los decretos fueron estableciendo aumentos diferenciales para los que percibían la mínima o para los que percibían más de la mínima. Pero en ambos casos, es decir, si vos percibías la mínima o percibías por encima de la mínima, esos decretos implicaron aumentos inferiores a lo que te correspondía por la ley de movilidad suspendida, ¿no? ¿Y ahora? Estamos hablando, según la ley que se suspendió por decreto, durante el 2020 los jubilados hubiesen percibido un 42,3% de aumento, ¿no? Versus lo que terminaron percibiendo a partir de los decretos de necesidad de urgencia fueron un 24,3% para los que percibían por encima de la jubilación mínima y un 35,3% para los que percibían la jubilación mínima. Así que estamos hablando en cualquiera de los dos casos. Una perdió el doble y el otro perdió más o menos el 25%. Sí, uno perdió el 18%. Uno perdió el 18% y el otro perdió el 8%. Mira qué lindo. Sí. Muy bien. Hay que sumarle el 9% de atraso que ya traían a partir del enganche de la ley de movilidad. O sea que podemos estar frente a un caso de una persona que esté percibiendo hasta un tercio menos de lo que hubiese correspondido de respetarse la constitucionalidad de estas normas, ¿no? Porque tenemos un 9% y un 24%. Estamos esperando, como te decía, los fallos de la Corte que ratifiquen estos criterios de las cámaras. A mi entender, la cuestión debe ser ratificada por la Corte porque son cuestiones
muy claras desde el punto de vista jurídico al menos, y la justificación del gobierno obviamente siempre pasa por una cuestión economicista o un estrangulamiento del sistema financiero, ¿no? Bien. Así que bueno, estas son las novedades en materia de fallos judiciales. Le vamos a hacer otra pregunta muy interesante, los muy dos cortita. fallos. Sabemos que, bueno, todo esto que van a cobrar los jubilados, que van a percibir, esta percepción está calculada al mínimo, ¿no? Con el porcentaje mínimo. ¿Qué pasa con este 35% del salario vital y móvil que se les da a los trabajadores? Se va a pagar en siete cuotas o en 7 estadios. ¿Esto impacta en el salario del jubilado y modifica esta percepción que cobraría, o directamente se hace basándose en el son sueldo? dos cuestiones independientes. A ver. El salario mínimo vital y móvil parte del acuerdo que termina siendo la resolución del Consejo Nacional del Salario. Sí. ¿No? Eso se aplica a todos los trabajadores en relación de dependencia y que activos obviamente estén en y pasivos, blanco. ¿no? No. Para los pasivos hay una ley de movilidad que vino a reemplazar esta ley 27.426 y que es una reedición de la vieja ley de movilidad que tuvimos entre el año 2008 y el 2016, y el 2017, y esta fórmula toma en cuenta dos aspectos. En primer lugar, la recaudación tributaria que tiene el ANSES, o sea, los impuestos que se cobran para el pago de las jubilaciones, y el otro 50% de la fórmula está integrada por la variación de los salarios de los trabajadores en actividad, pero no del salario mínimo, sino del promedio de todos los trabajadores que están en blanco en el mercado laboral. Hay una pequeña diferencia con lo que vos comentabas, pero no es exactamente lo mismo. Está totalmente desacoplado, entonces, lo que son las paritarias, vamos a decirlo de esta manera, con lo que tiene que ver con la ley de jubilaciones. Siempre hablando del orden nacional, ¿no? Exactamente, sí. Un abrazo grande, Doc. ¿Cómo hacemos en pandemia, en encierro? ¿Llamamos por teléfono igual al estudio? Sí, a los celulares. ¿Me reitera uno? El de Paraná es 343-4573-698. Ahí pueden hacer las consultas vía WhatsApp. No es esencial. Chao. Qué impresión. Sí, claro. Lo importante no es esencial, es increíble. Gracias, el doctor Mariano Bosman, entonces.